Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Bienvenidos a su reunión de Casa sobre la Roca, capítulo Bucaramanga, para el día domingo. Un saludo muy especial a todos los que están en las redes sociales: YouTube, Casa sobre la Roca, Bucaramanga; Facebook, Casa sobre la Roca, Bucaramanga. Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de generaciones. Cada tanto predico, no suelo repetir predicaciones, pero esta es de las predicaciones que cada tanto me gusta volver a contar, a refrescar. Vamos a Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo número 6 para nuestros amigos, tanto aquí en el templo como en las redes sociales. Nosotros trabajamos con la nueva versión internacional, la NBI. Y voy a darle el contexto de posición geográfica e histórica en la cual se escribe este capítulo número 6 de Deuteronomio. Como les he contado en algunas oportunidades en las escuelas para padres y demás, y en todo el trabajo que hacemos con mi esposa cuando predicamos acerca de las familias, le recomendamos la lectura habitual, la práctica habitual, y que miremos con detenimiento Deuteronomio capítulo número 6. Nosotros, después de 32 años de matrimonio, haber educado 4 hijos, con estos 4 preciosos nietos que tenemos, con la familia que hemos establecido, esto ha sido fundamental, los principios que hemos encontrado pues en la generalidad de la palabra de Dios. Pero este capítulo nos ha bendecido, nos ha enseñado cómo tenemos que educar a una familia. El contexto histórico y el contexto geográfico, lo que está pasando ahí en Deuteronomio capítulo número 6 es que Dios llama a Moisés justo en el tiempo cuando iban a empezar esa peregrinación rumbo a la tierra prometida, ¿no? Quienes vienen es un grupo de familias famélicas, hambrientas, necesitadas, de las que nadie esperaba nada, un pueblo que no tenía nombre ni historia, pequeño, insignificante. Imagínense que todos los pueblos de la tierra en ese tiempo eran conquistados por los grandes imperios. Llegaban los imperios, los absorbían, y de todos los pueblos se borraban culturalmente, no quedaban personas, los acababan o terminaban siendo parte de otro imperio y se sumaban, pero iban perdiendo su nombre, excepto este, que es un grupo de personas reducidas, menoscabadas, que vienen recién salidas de la época de esclavitud, en donde habían estado construyendo para Egipto ladrillos, donde habían tenido que servirle a Faraón. Dios los saca de esa historia de ignominia, de sufrimiento, los empieza a llevar por el camino, y de pronto un día le dice el Señor a Moisés: Moisés, reúname a todos los hombres de las familias, porque necesito que los papás, los hombres, los sacerdotes de su casa, los que gobiernan, cuidan, administran, bendicen a sus familias, escuchen muy bien esto. Esto que les voy a decir es la promesa, recordarles la promesa que ya les hice, que los tomé de Egipto, que los saqué de esclavitud, que los llevo a un lugar donde van a habitar unas casas que no construyeron, donde van a comer de comida que nunca fabricaron, nunca sembraron, que van a beber de cisternas que nunca cavaron, que mi bendición va a estar con ellos. Cuando lleguen allá, por favor, que no se olviden de todo lo que yo he hecho. Mi gracia, mi misericordia, mi bondad, mi beneficio estará con ellos. Pero necesito que los papás, los hombres de la casa, pongan en práctica estos mandamientos que yo les voy a dar. Y entonces ahí viene Deuteronomio capítulo número 6. Dice: estos son, versículo número 1, los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, y aquí empieza a hablar de generaciones, tú, tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió
el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas, y escuchen todos los varones, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados. Y aquí vuelve a hablar otra vez de 3 generaciones: el papá, el hijo, el nieto. ¿Ok? Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Aquí les dice, ustedes van a ser una nación próspera, una nación bendecida. Imagínense, los judíos toda la vida han sido perseguidos. Bueno, usted conoce la historia desde su mismo nacimiento, desde cuando el Señor los toma como un pequeño redil, como un pequeño grupo de personas insignificantes y decide en su voluntad. Hubiera podido decir, ¿por qué no escogió a nosotros los colombianos? ¿Por qué no escogió a los cubanos? ¿Por qué no escogió a los mexicanos? ¿Por qué no escogió a otros? Porque el Señor se plació que fuera ese, su pueblo amado, su pueblo escogido. Vilipendiado, perseguido, maltratado. Ni aún Hitler, habiendo matado casi 6 millones de judíos, pudo acabar con ellos. Siempre perseguidos, siempre vapuleados por donde quiera que estuvieran. El Señor entonces les dice, los voy a bendecir de tal manera que todo lo que ustedes lleguen a poseer no será por la fuerza de su brazo, por la capacidad de su mente, por lo inteligentes, genios, lo habilidosos que sean ustedes. Es mi gracia y mi misericordia que está con ustedes. Por eso usted los encuentra, ¿no? O sea, en Europa los quisieron borrar de la faz de la tierra. Acuérdense ustedes, tiempos de pandemia, las otras pandemias que hacen, esas eran más complicadas de solucionar. La peste negra, que mató más de 13 millones de personas en toda la Europa medieval. Fueron perseguidos. Imagínense que quemaban a los judíos. La Inquisición, la Santa Inquisición los quemaba, porque resulta que todos en Europa se enfermaban. Cuando fue la peste negra, que fue difundida por la pulguita que vivía dentro de la rata, como todos los europeos vivían con el cerdo, el caballo, la vaca, el buey, vivían con ellos, dormían con ellos. Cuando venían las heladas metían toda la vaca, el cerdo, el pollito, todos entraban a vivir dentro de un mismo habitáculo, dormían ellos en medio de los animales. Y esa pulguita saltaba a los humanos y empezaba a contaminarlos con la peste negra. Se enfermaron, pero resulta que había un pueblo que no se enfermaba. ¿Por qué? Porque ellos ponían en práctica el Levítico, donde Dios les decía, no pueden dormir con animales, que no pueden comer animales de pezuña hendida, no pueden comer lo que consideraban los animales impuros. Había unas normas de asepsia y de limpieza que Dios desde el Levítico les enseñó. Entonces en la Europa medieval todo el mundo se enfermaba menos los judíos, y salió la Iglesia Católica en ese entonces y decían los papas decían, es que ellos son los brujos, o sea, estos hay que quemarlos porque nos están metiendo, es una brujería. Y entonces fueron perseguidos, les tocó salir huyendo. Por allá un rey en Holanda los recibió, los acogió. Siempre hay alguien que los acoge, que vuelve, y luego vuelven a multiplicarse y a multiplicarse, a prosperar. Usted donde encuentra un judío, prospera. ¿Sí o no? Son los dueños de la banca a nivel mundial. Usted quiere saber dónde está toda la liquidez del dinerito que nosotros metemos en los bancos de Colombia, pues ellos van y lo meten en la banca internacional, y los dueños de la banca internacional son los judíos, porque se tomaron muy en serio esa promesa que Dios le dijo al padre Abraham. ¿Qué le dijo? Tú no pedirás prestado, sino que tú prestarás. El Señor, cuando le dice a Abraham, le está hablando a esta generación, dice, ustedes van a ser los dueños del dinero a nivel mundial en muchas generaciones. Tú no pedirás prestado, sino que tú prestarás. ¿Ok? Entonces, ellos, de hecho, la economía judía está basada
en el agiotismo, en prestar dinero, en vivir de los intereses. Como han sido perseguidos todas las épocas de la vida, pues ellos no podían establecer una economía basada, por ejemplo, en la ganadería. Ellos no podían tener vacas, pollos, cabritas. No, porque llegaban a matarlos, a acabar con ellos y tenían que salir corriendo. Entonces no se podían echar la vaca al hombro, no podían cargar con los animales. Entonces tampoco se dedicaron a la agricultura, porque si ellos labraban la tierra, en el momento en que vinieran a perseguirlos, tenían que salir huyendo y dejar olvidados los sembrados. Entonces los judíos vivían de la economía, todavía bueno, viven de la economía. Desde esos tiempos los judíos siempre prestaban plata a un módico interés, majito querido, un 5%, un 10%, le presto la platica, majito querido. Donde usted vaya, ellos están ahí prestando la plata, viven de eso. Tomaban una banca de madera, se iban al parque principal, la plaza principal, me queda mejor, la plaza principal de todos los poblados, se sentaban en una banca de madera y todo el que necesitaba dinero iba y buscaba a un judío que estaba sentado en esa banca de madera y prestaba plata a un módico interés. De eso vivían. Si en alguna oportunidad cualquiera de ellos se llegaba a quebrar, ¿no? O sea, perdía la liquidez, los acreedores venían y le quebraban la banca, se la rompían. Y entonces, una vez la banca estaba rota, él no podía volver a ejercer su labor. De ahí se acuñó esa frase, ¿no? Que conocemos en economía como la bancarrota. Estoy en bancarrota, de ahí viene. Entonces, han vivido de la economía, pero aparte de eso, son personas con un alto nivel de conocimiento. Cuando usted va a las principales universidades a nivel mundial, encuentra que los decanos de las facultades de ciencias, de astronomía, de agronomía, de todo lo que tenga que ver con conocimiento humano, los judíos están ahí. Son los decanos de las facultades, son los rabinos los que tienen la capacidad. En fin, cuando uno puede ver lo que son ellos, tiene uno la ocasión también de mirar ¿qué fue lo que Dios les dijo? Y en Deuteronomio número 6, el Señor les dice, bueno, cuando tengan todo eso que yo les voy a dar, ustedes tienen que hacer esto. Esta es la costumbre. El papá le tiene que hablar al hijo y le tiene que hablar al nieto. ¿Qué le tiene que hablar? Le tiene que hablar la ley de Dios. Los judíos antes de los 13 años conocen la ley de Dios, la Torá. Se la saben de memoria. Porque crecen con un papá que está hablando la ley de Dios. El principio de la sabiduría, ¿no? El temor a Dios. Hablan de Dios todo el tiempo, como desde esos tiempos de Deuteronomio capítulo número 6, no existía el papel, no existía la palabra de Dios como la tenemos hoy en día. Una Biblia en papel, algunos la tienen en un dispositivo eléctrico. No, resulta que esos niños no tenían ese acceso, esas personas no tenían ese acceso. No se había inventado el papel. La ley de Dios estaba escrita en papiros, en tablillas cuneiformes que se escribían de determinada manera y solo los eruditos de aquel entonces podían interpretar la ley, leer la ley, y entonces la tradición oral se convirtió en la manera correcta como hablando, el papá hablando y el hijo escuchando, aprendían la palabra y la iban pasando de generación en generación. Eso les dio la unidad en el sentido de que los judíos saben, primero, quiénes son, ¿a dónde van? ¿Qué fue lo que Dios les prometió? La identidad que tienen como pueblo. Porque una familia que tiene un papá que constantemente está hablando no pierde la identidad. La importancia de un papá sentado en la mesa diciéndole, hijo, tú te llamas así, la familia nuestra es así, tenemos estas costumbres, tienes que obedecer a Dios, yo te bendigo. Papá hablando, ¿cuándo? Cuando dice Deuteronomio 6 que debe hablar, cuando entre, cuando salga, cuando se acueste, cuando se levante, en todo tiempo, hablando. No es un tema de matrimonios, por lo cual no le voy a hacer énfasis a lo que les había recomendado en anteriores ocasiones, que el hombre siempre tiene que hablar y que el santanderiano lamentablemente viene sufriendo de un, ¿cómo le diría? No sé, mudismo, silencio, porque habla uno con las esposas y todas las esposas que tienen problemas sin resolver en la casa, con los hijos, problemas de economía, problemas de toda índole, dicen, pastor, yo voy y le digo a mi esposo y mi esposo no me soluciona. Sus mejores respuestas son, ¿qué quiere que haga? No me alcanza la plata, aquí todo soy yo. Si un hijo va a preguntarle algo, a pedirle algo, el tipo dice, vaya, pregúntele a su mamá, que ella es la que se encarga de todo, derivando todo la mujer, todo que vaya y responda. Y el hombre no volvió a hacer las respuestas. El judío jamás acepta esto.
Él entiende que esa cabeza principal de ese hogar, por donde desfila la unción, la bendición, todo el favor de Dios del papá, sabe que se lo tiene que comunicar a su hijo. Porque cuando los papás hablan, queridos padres de familia, cuando los papás hablan, lo que hacen es fundamentar el carácter en la vida de los hijos. Usted quiere encontrar una adolescente que se pare bien, que hable firme, que sepa hacia dónde va. Eso muy seguramente tiene un papá que está ahí hablándola, bendiciéndola. Los jóvenes adolescentes aman los padres que están ahí para protegerlos, para bendecirlos y para hablar. Nunca dejen, sí terminé hablando de familia, nunca dejen que sus hijos vengan con una necesidad ante su presencia y salgan de ella sin que usted les haya resuelto el problema. ¿Entiende? El judío lo sabe. Los viernes en la cena del Shabbat está cenando. Todos los viernes come. Sienta a los hijos y a la esposa. Bendice al hijo, bendice a la hija, parte el pan, toma el vino y luego declama de memoria Proverbios capítulo número 31 del versículo 11 al 31, el acróstico a la mujer ejemplar. Imagínense lo que este tipo hace, lo que ellos hacen. Pues ¿cómo no van a ser bendecidos? El tipo se pone de pie y dice así, se voltea y mira a la esposa y le dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La Biblia dice que conseguir buenas mujeres es muy complicado. ¿No sabían? La Biblia dice que conseguir una buena esposa, eso es complicado. Ahí lo está diciendo Proverbios capítulo número 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Dígame, ¿dónde se hacen? ¿Dónde se fabrican? ¿Dónde están? Es que no se hacen por montones. Dice, ¿quién la hallará? O sea, que todo hombre que se ha casado con una mujer es un privilegiado porque casi no hay. Eso dice. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pregunto, yo que todavía tengo 2 hijos en edad casadera, ¿no? Un muchacho que tiene 21 años, alto, bonito, hermoso, precioso. Eso no hay hijo feo, ¿sí o no? Lindo ese Andrés David, ese en edad casadera, no tiene novia. Ay, Dios mío. Y esa Yuyis hermosa, 20 años, así linda como la mamá, inteligente como el papá. Menos mal se parecen a la mamá. Sí, ay. Si Yasmín y yo oramos y decimos, ¿qué pensamos? Ay, Señor, que consiga un buen hombre. ¿Usted no ora lo mismo? ¿Usted no hace lo mismo? Usted tiene un hijo, 20 años, 21, 23. Ay, Dios mío, que consiga una buena mujer. Porque uno ya sabe, la Biblia dice que no son fáciles de conseguir mujer virtuosa. Ojalá el chino la consiga. Ojalá el pelado mío se case con una mujer virtuosa, porque no hay donde él se hallará. Cuando alguien la encuentra, se da cuenta que el valor de esa mujer es más grande que el de la piedra preciosa. Que la piedra más costosa que existe en el universo no se equipara a tener una excelente mujer. Pero mire lo que hace el judío. Sus hijos lo están oyendo, están ahí. A ver, ¿qué es lo que mi papá dice de mi mamá? Pues, ¿qué dice papá de la mamá? Dice, mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Mi amor, tu valor es más grande que el de las piedras preciosas, mi vida. Y empieza a alabarla en público, ¿sí? Ese mismo, ahí, el mismo acróstico a la mujer dice, sus hijos se levantan y la felicita, su marido también la alaba. Nos muestra que en la mañana las primeras palabras que dice un hombre a una mujer es alabarla. O sea, usted lo primero que tiene que hacer con su esposa por las mañanas es alabarla. Me va a salir como un tío que me dijo, lavarla, sí, yo la lavo, eso sí, desde la mañana yo la lavo, pastor. Alabarla, no lavarla. Yo la lavo, le pego su lavadita, eso no hay problema, pastor. Alabarla, no lavarla. La Biblia muestra una familia así. El hombre abre los ojos en la mañana, ve ese pedazo de carne bien adobado, precioso, lindo, ahí dormida. La bella durmiente le acaricia el cabello, lo que quiera, no entro en detalles. Dice, amor, qué bendecido soy yo que del cielo me ha dado la oportunidad de vivir otro día al lado tuyo. Mami, Dios la hizo a usted y rompió el molde. Oye, qué interesante.
Uy, mi amor, qué inteligente. Qué rico. Uy, qué bella, preciosa, y empieza así. Linda, te amo. Gracias por existir. Este día va a ser más especial si estoy al lado tuyo. Te amo. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Y yo sé que ustedes lo hacen. Yo sé que esta mañana cuando ustedes abrieron los ojos, lo primero que le dijeron a la esposa es: mi amor, qué alegría que hoy voy a vivir otro día al lado tuyo. Estoy loco por ti, cariño, preciosa. No entiendo por qué se están riendo algunas ahí. Porque la Biblia dice que hay que hacerlo. No vais a que usted esta mañana se despertó y lo primero: a ver, póngalo olleta, no va a dejar el café. 9 de la mañana está perezosa, vaya a ver. Lávese esa jeta. Está como gorda, ¿no? Mucho ver bruta, mucho ver boba, ahora no, gente, vaya a ver. Sute este. Pregunta: la palabra de Dios nos muestra que las familias deben crecer. Los hijos deben crecer escuchando cómo su papá habla bien de su mamá. El niño está así sentado y el papá está alabando a la mamá. Eres lo mejor que me ha pasado. Muchas mujeres han hecho proezas. Es que imagínense, ¿sabe qué hace él? Dice: muchas mujeres. No hay en el universo ni en la historia de la humanidad una mujer más grande que la que Dios me ha dado, porque muchas mujeres han hecho proezas, pero tú las superas a todas. A ver, puede que sí, puede que algunas de esas cosas usted dice: más berraca que Juana de Arco no fue, porque esa berraca la incendiaron y ella dijo: y no cedo, y la incendiaron, ¿sí o no? Esta yo le arrimo un fósforo, sale corriendo. No, yo no estoy diciendo que usted la compare. ¿Sabe qué es lo que está mostrando la palabra de Dios? Es que aunque hayan mujeres que parezcan, que sean o que hayan hecho cosas tan grandes, su corazón, su mente y su amor por ella es tanta admiración, que ninguna de ellas logra superar a la presencia de su esposa en su vida. ¿Me entiende? Que usted tiene que verla con esos ojos, que usted tiene que decir: es que eres lo mejor que me ha pasado. Y así como Dios no va a bendecir a un hombre, porque yo creo que a todo papá le gusta que le traten bien la hija. ¿O no? Malaquías capítulo número 2, de versículos del 13 al 16, no lo vamos a leer. Siempre hago referencia de él. Dios le dice a las personas que vienen a la iglesia: otra cosa que ustedes hacen es llenar de violencia sus vestidos. Ustedes maltratan a sus esposas. Y hasta tanto ustedes no aprendan a tratar a sus esposas, yo no les respondo sus oraciones. Odio, yo detesto y miro de lejos al hombre que cubre de violencia sus vestidos. Entonces el judío sabe algo. El judío sabe que en el momento en que maltrató a su esposa, el cielo empezó a cerrarse para él. Le quedan 2 caminos: o sigue ahí, alejado de Dios, o va, le da un beso, pide perdón, restablece la relación con su esposa, porque entiende que la relación sana, buena, constructiva con su esposa es fundamental para el éxito y la prosperidad en todas las áreas de la vida. Eso lo entiende un hombre cristiano y un hombre judío. Por eso son lo que son. Mire la prosperidad que tienen. Entonces, la palabra de Dios se les conoce como el árbol de olivo natural. ¿Cuál es el árbol de olivo natural? Es ese árbol que el Señor salió a sembrar. Dice: el sembrador salió a sembrar, tomó una semilla, preciada semilla de olivo, abrió el surco, depositó esa semilla allí, abonó la semilla, empezó a brotar un árbol consentido, cuidado, podado a su tiempo, abonado. Este árbol crece y empieza a expandir sus ramas, da un follaje maravilloso, pero solo tiene un inconveniente: que como el árbol es tan consentido, tan mimado, él tiende a enmaderarse. O sea, tiende a morirse joven si el sembrador no interviene el proceso de crecimiento. Entonces, ¿qué hace el sembrador? Viene y le causa dolor, le abre heridas en el tronco, le desgaja algunas ramas, ¿no? Le corta las ramas, se las deja abiertas, expuestas, luego le descopa la cabeza del árbol, ¿no? El follaje de la parte de arriba descopa la cabeza del árbol, y luego se va a buscar por el bosque, por la selva, no en el surco, donde está la hierba, donde están las espinas, donde está lo agreste, y busca árboles de olivo silvestre que tienen el mismo código genético de ese árbol de olivo natural, pero que no han sido sembrados por el sembrador, sino que nacieron como consecuencia del avatar del destino,
las heces fecales de los pajaritos depositaron las semillas por ahí en medio de la selva y crecieron esos árboles, pero no son cuidados, pero no tienen un destino, no, el sembrador no salió a sembrarlos, a buscarlos. Entonces, una vez desgaja las ramas de allá, se va, busca, encuentra esos árboles de olivo silvestre y también le desgaja algunas ramas y luego viene y las injerta en el tronco, en las heridas que están abiertas en el árbol de olivo natural. El árbol de olivo natural, entonces, al sentir que le han herido el cuerpo y que le han injertado nuevas ramas, se revitaliza y empieza otra vez su proceso desde la raíz a enviar savia a esas nuevas ramas que le han sido injertadas. Y entonces él se revitaliza y vuelve a empezar otra vez su proceso, se rejuvenece. Y cada tanto tiempo el sembrador tiene que volver a intervenir ese árbol, volver a desgajar ramas, dejarle heridas abiertas, expuestas, ir y traer nuevas ramas de olivo silvestre y seguir injertándolas. Y se conocen de árboles que han vivido, son mileniales, o sea, tienen muchos miles de años. Usted va a Tierra Santa y encuentra que allí en Tierra Santa hay árboles de la época de Jesús que han sido puestos a este mismo sistema de estar constantemente causándoles dolor. Vamos a darle asidero bíblico. Como queremos siempre en Casa sobre la Roca, que aprendamos Biblia, conocerán la verdad y la verdad les hará libres, dice el Señor. Entonces vamos a darle asidero a esta palabra. Vamos a Romanos capítulo número 11, versículos del 13 al 21. Romanos 11. Este que habla aquí es el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Los gentiles somos las ramas de olivo silvestre. El apóstol Pablo es el apóstol a nosotros, el que se encargó. Usted y yo estamos agradecidos con el apóstol Pablo porque fue él el que recibió la comisión de empezar a predicar a todos los otros pueblos de la tierra, para que el evangelio fuera conocido universalmente. Romanos capítulo número 11, versículo 13 dice: me dirijo ahora a ustedes los gentiles, como apóstol que soy de ustedes le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Pues el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo. ¿No será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son ¿qué? Las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas ramas han sido desgajadas y que tú siendo de ¿qué? Olivo silvestre, te están hablando a ti, que tú siendo de olivo silvestre has sido injertado entre las otras ramas, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. ¿Vieron? Le acabamos de dar un asidero bíblico. Por eso usted habla con un judío, y el judío, gracias a esa tradición oral de Deuteronomio capítulo número 6, en donde el papá habla al hijo, habla, ellos tienen sentido de pertenencia, saben quiénes son. Se pueden devolver cuantas generaciones quieran hacia atrás. Ellos dicen: este es mi apellido es que proviene de la región tal, de la tribu tal. Mi bisabuelo, el tatarabuelo de mi bisabuelo, se devuelven, porque es que el abuelito hablaba, luego hablaba el papá, luego hablaba, sentados en la mesa recibiendo la bendición. Saben quiénes son, a dónde van, a qué tienen derecho, cuáles son sus obligaciones. La importancia de hablar, que te da la unidad como familia. ¿Cuánto se puede devolver usted en su familia? Yo no me puedo devolver más allá del papá de mi papá, mi abuelo. Yo no sé quién fue el papá de mi abuelo, el bisabuelo de mi abuelo, el tatarabuelo de mi tatarabuelo. No sé, porque nosotros no tenemos dicha costumbre, la costumbre de darle identidad a la familia. De hecho, ni siquiera como raza tenemos identidad. Nosotros somos mestizos acá. Los mestizos, nuestra raza, nació como consecuencia de la mezcla de la sangre española y la sangre
indígena. Tenemos un poquito de español y un poquito, o sea, algunos tenemos más de indio que de español, ¿no? Pero sí. De pronto habrá algún mulato. El mulato viene como consecuencia de la mezcla de la sangre del español con el africano, con el negro. Usted se preguntó por qué nosotros no somos como ellos, por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos. ¿Alguna vez usted? Bueno, yo en alguna oportunidad lo prediqué aquí. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos hablando de la historia de los santanderianos? ¿Se acuerdan? Veo que como que... ¿Se acuerdan que les dije? Los españoles entraron allá por el lago de Maracaibo, empezaron a bajar, llegaron hasta el valle de Upar y ellos iban exterminando los indios, exterminando con todas las tribus indígenas. Y dice la historia, hasta que llegaron a una región en donde había unos indios y a eso sí no pudieron acabar. Se llamaban guanes, yariguíes, están hablando de nuestros ancestros. Cuando llegaron a tierras santanderianas ahí sí no pudieron pasar. Yo siempre invito a que leamos la historia para uno poder entender por qué somos lo que somos. ¿Por qué los mestizos somos así? Imagínate, los mestizos de por sí no tenemos un concepto lógico de lo que significa el patriarcado. A nosotros nos hablan del patriarcado y parece una amenaza. A ver, ustedes me dicen si esto no es una amenaza para algunas mujeres. Obedezca a su marido en todo. ¡Oh! Es que el papá es el que manda en la casa. ¡Oh! Yo obedecerle a ese idiota, bruto, ese imbécil. A veces uno hay que decirle sí, pero ¿quién lo escogió? Ahí habíamos más, usted escogió ese. Su pastor le decía, mi hija, no lo coja. Su mamá le decía, no se case con ese gordo que le va a pesar. Pero usted ahí seguía. Todo concepto que intente, esto está enquistado en nosotros como mestizos y en nuestra cultura. Todo concepto que ponga al hombre a gobernar suena machista, degradante para las mujeres, insulso, retrógrado y ambiguo. Cuando usted viene a la palabra de Dios, usted encuentra que es una sociedad patriarcal, que el papá bendice, que el esposo ama, que gobierna y gobierna con amor, pero es el hombre el que bendice. Eso es ilógico para nosotros porque nosotros como raza nacimos sin papá. Cuando nació el primero de nosotros, nació el primer mestizo, no tuvo papá. Porque llegó un español a invadir una tierra, tomó a la indígena, la violó y luego la abandonó. Los españoles no llegaron a nuestras tierras a decir, pues venga, que no importa, venga, que hermosas las inditas, no te preocupes, que si quedáis embarazada, porque venga, yo le doy el apellido a tu hijo y lo hago heredero de toda mi fortuna y venga, mi amor, vamos a vivir, vamos a hacer felices y a comer perdices, venga, no hay problema, Ese no era un proyecto. El proyecto que los colonizó a nosotros no fue un proyecto familiar, no fue un proyecto cristiano, no fue un proyecto de vida, fue un proyecto de explotación y de violación. Cuando la indígena quedaba embarazada y nació el primero de nosotros, el primer mestizo, no tuvo un papá. Y fue detestado. El fruto del vientre de esta mujer lo detestó porque cuando ese niño nació con las características morfológicas de quien la violentó. Por eso nosotros tuvimos madres que nos partieron a palo. Se acostumbraba en las anteriores generaciones que una mamá creía que entre más golpeara a sus hijos, más bien les estaba haciendo. ¿Estoy equivocado, perdón, o solo me tocó a mí? La letra con sangre, deme el agua donde me dé, lo parto a palo, pero ¿me entiende o no? ¿Y no nos partieron a palo? Sí. ¿No tenemos cicatrices en el cuerpo de la educación de nuestras madres? Sí. La mamá detestando y creyendo que la violencia puede generar construcción en la vida de sus hijos. ¿De dónde viene eso? Entonces, nosotros no tuvimos papá, no era un proyecto familiar. Los Estados Unidos de Norteamérica, de donde acabamos de llegar luego de 14 años de estar viviendo allá esta semana hicimos nuestro trasteo, no hemos desempacado todavía, estamos en pleno proceso. Entonces allá podemos hablar un poco de lo que significa la riqueza de los Estados Unidos, la potencia a nivel mundial.
fueron colonizados bajo un proyecto que incluía, número 1, incluía a Dios. Número 2, incluía familias. ¿Cómo nacieron ellos como pueblo? Nacieron de la siguiente manera. Habían unos padres peregrinos, unos padres, no peregrinos, todavía no eran peregrinos, pero eran padres, y estaban en Gran Bretaña, británicos, irlandeses, escoceses, ¿no? Que eran protestantes. Querían adorar a Dios con libertad. Los protestantes, léase evangélicos, querían adorar a Dios con libertad. Por favor, solo queremos reunirnos y hacer un cultito. Con eso no le estamos haciendo mal a nadie. Amamos a Dios. Pero son protestantes, hay que matarlos, quemarlos, herejes. Como fueron perseguidos, entonces ellos no podían adorar a Dios con libertad y dijeron: vamos a buscar una tierra en donde podamos amar a Dios con libertad. Se subieron a unos barcos, los barcos peregrinos, y ahora ahí sí eran padres peregrinos porque peregrinaban, llegaron a las costas de los Estados Unidos, y cuando llegaron esos barcos, descendieron de esos barcos papá, mamá, niños. Lo primero que hicieron fue ponerse de rodillas, hincarse y declarar: declaramos que este territorio en el cual vamos a educar a nuestros familias es tierra bendita, y bendecimos la tierra que tú nos entregas, como dice en Crónicas, que dice: procuren la paz al lugar donde los envío, porque en la paz de ese lugar encontrarán su propia paz. Te bendecimos. Bendijeron la tierra. Se hicieron amigos de los indios y empezaron a sembrar la tierra. Cuando los indios, porque los indios le enseñaron cómo sembrar en esa nueva tierra. No podían sembrar como sembraban en Europa, donde habían estaciones, donde el código climático era totalmente distinto. Los indios los auxiliaron, les prestaron ayuda y les enseñaron a sembrar la tierra. Cuando siembran la tierra, la primera cosecha, conociendo las vendimias, conociendo las primicias, todo lo que dice la palabra de Dios que bendice a las personas, cuando el primer fruto de lo que produzca lo va a dedicar a Dios, tomaron esa primera cosecha y en compañía de los indios hicieron una fiesta entregándole todo eso a Dios. Una fiesta que se llama Acción de Gracias. La acción de gracias es que: Señor, nos has bendecido tanto que lo primero que produzca, mi tienda, mi vaca, mi negocio, todo eso, lo primerito es para ti, Señor. Ahí lo traigo. Y se creó el Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, donde todas las familias americanas, es más importante, ¿verdad, Bella? Es más importante que la Navidad, que el Año Nuevo, que esto, Thanksgiving, porque es cuando la familia se reúne a darle gracias a Dios y comen pavos. Estados Unidos, eso se llena de alegría, todo el mundo feliz. Los únicos que están tristes son los pavos, pero de resto son la gente, eso es feliz. ¿Me entiende? Comparten la mesa agradeciéndole que Dios les dio esa tierra. Proyecto familiar, proyecto que incluía a Dios. ¿Cómo fue nuestro proyecto? ¿Quién fue el padre del primer mestizo? Un marinero que venía de Europa, que no era marinero. Había escasez de marineros. Habían unos que eran navegantes, ¿ok? Entonces los navegantes necesitaban mano de obra de gente que se arriesgara a ir a buscar nuevas tierras por donde entramos a la India. Entonces, pero resulta que la tierra es plana. El pensamiento de aquel tiempo es que esto es un mar y al fondo del mar lo que hay es un abismo. Entonces la gente no navegaba porque no existía la redondez de la tierra. Colón entonces va y le dice a la reina, le dice: mire, es que necesito que me haga el favor, más que cosa, que me ayude a conseguir. Y entonces la reina dice: vamos a hacer algo. Vamos a ir a la cárcel donde tenemos los violadores, los asesinos, los matarifes, lo peor de la sociedad europea, que están pudriéndose en esas cárceles. Vamos a darles eso se llama lo que hace la DIAN con nosotros cada rato, ¿cómo se llama eso? Una amnistía, ¿no? Entonces, bueno, yo así siento las amnistías de la DIAN, o sea, de igual manera. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Pudrirse en esa cárcel? Toda una vida ya encerrada, usted que mató, que violó, que hizo, o se sube a ese barco a buscar nuevas tierras. Adivinen qué escogían ellos. Esos fueron nuestros primeros padres.
Esos fueron los primeros, o sea, esa sangre vino y se mezcló con la de los indígenas y ahí nacimos nosotros como raza. Esos somos los mestizos. Bonita la historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de su familia? Porque yo aquí estoy hablando acerca de la historia universal, la historia de las razas, la historia de los judíos. Hablamos de la historia de los santanderianos. Ahora déjeme preguntarle, ¿y cuál es la historia de su vida? Porque todos tenemos una historia. ¿No ve que cuando los pastores estamos aquí casando vienen dos personas? Ella tiene 27, él tiene 25. Son 25 años de mañas, de costumbres, de la manera como la mamá la educó, más 27 de lo mismo, de la misma manera, y se juntan los dos. Y ahí, cuando se junta una pareja, se da cuenta uno que la historia que los antecedió pasa a ser parte de esa nueva relación. Todo empieza a crearse y a salir. Entonces usted tiene que identificar la historia de su familia. ¿Usted no le ha pasado que a veces va y visita a los papás de su esposa a la casa y usted ve que con un solo grito esa señora eso tendió la cama de un solo grito? Dios mío, esa señora. Y usted dijo, con razón, ahora entiendo. ¿No le pasó? Que usted va a la casa allá donde están sus cuñados, señora, usted va a la casa donde están los cuñados y le ve toda esa mano de mañas al cuñado, al suegro, y usted dice, con razón esta bestia a veces se porta así. Porque es que uno no puede desconocer lo que culturalmente una familia ha impuesto sobre el proceder de las personas. Déjeme, yo le cuento sobre la historia de mi vida, ¿ok? Hace algunos años, para poder darle forma a esta predicación, me puse a averiguar sobre mi pasado. Yo espero que mi pasado le pueda ayudar a algo con respecto a su vivir, lo que ha sido suyo, que identifique. Uno tiene que hablar con los papás. Yo les he contado a ustedes, durante muchos años tuve una nefasta relación con mi mamá. Fue muy doloroso el trato con mi mamá, hasta que un día me senté a hablar con ella. Una de las primeras cosas que hizo Jesús cuando entró a este corazoncito fue aprender a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque los viejos tienen su historia. Cuando yo escuché lo que mi mamá vivía, mi infancia fue Disneylandia comparada con lo que ella tuvo que vivir. Me fue mucho más fácil perdonar a mi mamá, que nos perdonáramos entendiendo que ella también vivió cosas muy dolorosas. Entonces me puse a hablar con mamá, le dije, mamá, ¿cómo es la historia de la familia suya? ¿Cómo era mi abuelo? Que yo pocas veces lo vi, no recuerdo. Tu abuelo se llamaba Alfonso, era un tipo alto. Yo dije, alto, Alfonso, alto, feo y sonso, algo así, no sé. ¿Y cómo él era contigo? Mamá dice, no, hijo, yo no tuve papá. Recuerdo que una vez que me lo encontré, de las pocas veces que lo encontré, le dije, papá, ¿me regala plata para comprarme unos cuadernos y unos colores para estudiar la primaria? Y tu abuelo me sobó la cabeza y me dijo, usted sabe que yo no tengo plata para eso. Cuando mi mamá me contó esa historia, sentí ternurita mezclada con dolor y amor por mi mamá, porque conozco a mi mamá. Mi mamá, como muchas de ustedes, es una vieja berraca, trabajadora. Año 78, cuando llegamos por primera vez a Florida Blanca, no tenía problema con tejer escarpincitos y pasar toda la noche tejiendo para que los domingos a las 5 de la mañana nos parábamos en la puerta de la plaza de mercado de Florida Blanca. Yo cuando paso ahí con el carro y veo la puertica ahí verde todavía, me da una ternurita ahí parado. Nos parábamos nosotros a vender todos los tejiditos que mi mamá tejía, porque tenía que responder por sus hijos que estaban hambrientos, porque no estudió, porque alguien en la infancia a mi mamá le falló. Y ese alguien que le falló a mi mamá, aunque yo no había nacido, me falló a mí. Porque si mi abuelo le hubiera dado educación a mi mamá, conozco a mi mamá, otra situación hubiéramos vivido. Como lo dije en el primer servicio, los hombres tenemos una deuda de género con las mujeres. Los hombres debemos pedirle perdón como género a la mujer porque le hemos fallado.
No nos extrañemos porque somos un país pobre, porque somos un país que maldice a sus madres, les da malas vidas a sus esposas, a sus hijas. Y como dice la palabra de Dios, yo detesto al hombre que cubre de violencia sus vestidos. Entre más maltratemos al género femenino, a la mujer, el diablo odia a la mujer porque a través de una mujer trajo al Salvador del mundo. Y él sabe, y muchas veces nosotros como hombres somos los instrumentos que el diablo utiliza para maltratarlas, apabullarlas, humillarlas. Perdónennos, perdonen a nombre de ese papá que a usted le falló, señora. A nombre de ese papá que se alcoholizaba y llegaba a golpear borracho a su mamá, perdónennos. A nombre del papá suyo, que usted lo vio muchas veces con otra mujer y con otra mujer y con otra mujer y fue irresponsable y nunca le dio educación y nunca le dio una caricia y la trató mal solo por el hecho de que usted era mujer, por favor, perdónenos. Qué ignominia la que cometemos nosotros los hombres, que como padres fallamos. ¿No se supone que el papá es el que se encarga de mostrar que hay un Padre eterno porque Él es buen Padre terrenal? ¿No se supone que estamos para proteger a nuestras hijas, hacerlas felices, llenarlas de amor, equipararlas en la vida, darles carácter para que caminen seguras? ¿No se supone que no podemos fallarles? ¡Qué dolor! Un papá te falla. Viviste una infancia, una adolescencia con la ausencia de tu papá, para que luego el segundo hombre de tu vida, que se supone que si el primer hombre falló, llega un segundo hombre llamado esposo, y la tarea de este segundo esposo es sanar las heridas que dejó el primer papá. Usted sabe, caballero, lo que usted significa en la vida de su esposa que sufrió de niña. ¿Cuántas heridas su esposa lleva? Y usted vive con ella permitiéndose que ella tenga traumas psicológicos, dolores, pobrezas, tristezas. Los hombres, los esposos, sanamos lo que hizo un papá al comienzo. Un segundo hombre restablece lo que uno dañó. Porque cuando vienen y nos las entregan acá dicen: a ver, jovencito, en lo bueno y en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, ¿la recibes como esposa para amarla? Y su respuesta fue sí. Amarla incluye que usted se da cuenta de todas las fallas que cometió el papá de su esposa en la vida y usted tiene que sanarla. Entonces ahora, a nombre de ese segundo hombre de su vida, queridas mujeres, perdónennos por los esposos maltratantes. Perdónennos por los hombres que golpean. Perdónennos por los que tiran la puerta. A nombre de ese esposo que te dice: bestia, bruta, gorda, fea, usted no puede, usted no quiere, usted nunca va a poder. A nombre del género masculino que amamos a Jesús y que entendemos que ser hombre también incluye ternura y delicadeza, por favor, perdónennos, les hemos fallado. Yo hablé con mi abuelita, la mamá de mi mamá. Le dije: abuela, a ver, cuénteme, ¿cómo es? Me voy a ir un poquito más atrás. Me dice: no, mijo, yo no conocí a mis papás, porque es que acuérdese que nosotros crecimos en un país en donde si uno era liberal lo mataban. Entonces mis papás un día salieron y dijeron que eran liberales, que eran cachiporros, y los mataron. Y yo quedé solita. Yo crecí en medio de unas monjas, pero usted sabe, mi hijo, que yo soy tan berrionda y yo no me quedo quieta y todo, y las monjas no me podían aguantar. Entonces me sometían a unos rigores, a unos maltratos. Me tiraban arena en el piso y me ponían a caminar en rodillas por todo esto, castigando mis rodillitas, mi maltrato, porque yo era muy berrionda, mi hijo. Me volé de ahí. Me fui a vivir donde el tío, pero a los 3 meses me tocó escaparme porque mi tío me quería violar. Entonces, mijito, yo me fui a vivir con el abuelo Alfonso cuando yo tenía 14 años. Pero no era que yo estuviera enamorada, es que ese hombre significaba la oportunidad de por lo menos alguien que me diera de comer, que me cuidara y que me alejara de mi mamá. Oiga, escúchenme, esa es la historia de las abuelas. No estoy hablando solamente de la historia mía, escuchen las historias de las mujeres de sus generaciones antes de usted. Se casaban, ¿sabe por qué? Porque andaban buscando por lo menos quien les diera de comer y quien las protegiera. Por eso lo hacían. Y
Me fui a vivir con el abuelo Alfonso a la edad de 14 años. ¿Sabe cómo es la historia de la infancia de mi mamá? Mi mamá andaba de pueblo en pueblo, porque mi abuelita era cantante, como una especie de caponera. Iba en las ferias y fiestas y cantaba con el trío, con el mariachi. Mientras mi abuelita se alcoholizaba y cantaba, mi mamá dormía debajo de las tarimas, ahí con una ruanita que le extendían ella, aguantando frío, durmiendo ahí de pueblo en pueblo, criada sin papá, recibiendo todos los golpes porque mi abuelita creyó que de igual manera como a ella le habían hecho, ella tenía que hacer con mi mamá, como mi mamá después lo hizo con cada uno de nosotros, porque se creía que los golpes hacían a la gente. Mi mamá se fue del lado de mi abuela a la edad de 14 años. Cansada de la vida que le daba mi abuelita, se fue a los 14 años con mi papá. Pero 2 de mis hermanas se fueron del lado de mi mamá, cansadas de la vida de maltrato que les daba mi mamá a la edad de 14 años. Porque el pecado es cíclico. El pecado viene y hace estragos en una generación y la gente vive como si nada estuviera pasando. Nadie resuelve el pecado de esa generación. Y va a la siguiente generación y vuelve a hacer estragos y nadie hace nada por resolverlo. Hasta, porque siempre hay un hasta que se levanta una persona en una generación y dice: lo siento. En nuestra familia hemos sido borrachos, en nuestra familia hemos sido pendencieros, irresponsables, hemos sido malos esposos, nos hemos divorciado, hemos tenido padrastros, madrastas, hemos llenado de dolor y de miseria a nuestra familia, pero en esta generación, en el nombre de Jesús, yo voy a hacer todo lo posible para que a partir de ahora las siguientes generaciones no pasen por lo que tuvimos que pasar. ¿Usted sabe lo que significa ser cristiano? Óigame. Ser cristiano no es: oiga, mano, yo voy a casa sobre la roca, ese es Alberto como predica de bueno, mano. Yo voy a casa roca porque eso hay que ir en la Puerta del Sol y allá hay aire acondicionado y es como más amplia, como más bonita. Me gusta cómo cantan allá. Hay que ver. A veces escucho y me da, no sé, como preocupación mezclada con rabia cuando escucho que alguien dice que va a una iglesia por motivos, como por ejemplo, no es que allá cantan más bonito. Es que allá sí hay luces y allá sí danzan y allá sí se siente y allá sí hace y allá el pastor, eso allá eso, en los otros lados no, eso. Y uno dice: ¿de qué está hablando la gente, por Dios? ¿Usted sabe por qué es cristiano? ¿Usted sabe por qué Jesús le salió al camino en esta generación? Le habló y le dijo: mío es usted. Las ovejas oyen mi voz, me escuchan y me siguen. El Padre que me las dio me las entregó, nadie las va a poder arrebatar de mi mano. ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa que usted está aquí este día dispuesto a hacer lo que nadie ha hecho antes de usted, a convertirse en la persona que va a cambiar el destino. Escúcheme, la herramienta que Dios va a utilizar para que en una generación muchas de las heridas que han sucedido antes en su familia se sanen. Eso significa, dice Deuteronomio capítulo número 6. Dice: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan estas leyes, mandamientos y estatutos que nos has dado, le responderás: en Egipto éramos esclavos. ¿Usted sabe qué era lo que pasaba? El Señor se lo advierte. Les dice: queridos papás, cuando ustedes intenten poner las normas de Dios, los hijos van a sentir incomodidad. Usted le va a decir: no va a la fiesta, usted no se bebe eso, usted no me llega después de tal hora, usted esto. Y como las leyes de Dios son tan incómodas, en el futuro cuando tu hijo te pregunten ¿qué significa? ¿Por qué tengo que obedecer? Le contestarás: esto hacían ellos. Venía el hijo y le decía: ¿y yo por qué tengo que comportarme como usted dice? ¿Por qué tengo que obedecer la Torah? ¿Por qué tengo que obedecer la ley de Dios? Y ellos se desnudaban la espalda y le mostraban a sus hijos: ve, hijo, ve. ¿Ves estas cicatrices acá en mi espalda? ¿Las ves? Dame la mano. Pasa la mano ahí. Me abrieron heridas, sangraba, no me daban de comer y nos maltrataron. A mí, a mi papá, a mi abuelo. ¿Sabes por qué tienes que obedecer?
porque yo no quiero que tú las lleves. Ya yo las llevé. Usted sabe lo que significa cuando su hijo, su hija viene y le dice, pero ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que amar a Dios? ¿Por qué esto? Usted hace lo mismo. Usted dice, ¿sabes por qué, hija? Porque no quiero que llores lo que yo lloré. ¿Sabes por qué, hijo? Porque no quiero ver a tu madre como yo vi a mi mamá sacarme de una cárcel. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que te divorcies. Yo me divorcié de tu mamá y mira cuánto dolor causé en ti. ¿Sabes por qué, hijo? Porque me costó mucho salir de la droga y no quiero que tú caigas ahí. Pasa tu dedo por la cicatriz y solamente aprende que eso fue para las anteriores generaciones. Timoteos, sus papás les exigen porque no quieren verlos sufrir como ellos sufrieron. Porque ellos no quieren verlos llorar como lloraron los abuelos y los que fueron antes de ustedes. Por línea de mi papá, ¿qué puedo decir? Yo no conozco ni siquiera el papá de mi abuelo. O sea, yo conocí a mi abuelo Mario, el papá de mi papá. Me decían, ese tipo era, Dios mío, tenía una palabra, un don de convencimiento, eso podía durar horas y horas hablando y hablando y hablando. Yo dije, bueno, alguna herencia buena debió dejar ese viejo. Imagínense que mi abuelo tenía un don de convencimiento que cuando él tenía don de palabra, que cuando pasaban por épocas de dificultad económica se ponía un pañal en la cabeza y decía que era el profesor Ramajá, no sé qué, y empezaba a adivinarle el futuro, pintaba piedras y las vendía como runas y con eso se ganaba la vida, iba engañando gente. Ese era mi abuelo. Tuvo 5 esposas, como mi papá, 5 esposas. El concepto que yo aprendí de la hombría me lo enseñó mi papá desde que yo era un niño, porque mi papá se lo aprendió a mi abuelo. Mi abuelo le enseñó a mi papá que el verdadero hombre era aquel que tenía mujeres y tenía sexo. El sexo hace a los hombres hombres y a las mujeres mujeres. ¿Ha escuchado ustedes frases tan idiotas como ay, la hizo mujer? Como si las mujeres no nacieran mujeres desde que están en el vientre de la mamá. Pero a nosotros nos volvía hombres si nosotros teníamos sexo, teníamos novia y salíamos y se lo contábamos a todos, porque entonces nos iban a mirar con respeto. Es que ese sí ya se hizo hombre. Y yo no le cumplía el estándar a mi papá, porque mi hermano sí, él era alto, blanco, peludo, jugaba fútbol, pateaba con la izquierda, puntero izquierdo, campeón intervarios de boxeo, bonito, tenía novias y desde temprano tenía sexo. Yo no era ese. Entonces yo tuve interrogantes acerca de mi sexualidad. Me preocupaba no llenarle el estándar a mi papá, porque mi papá, cuando hablaba con mi hermano, se establecían conversaciones como: Bernardo me tiene preocupado, hermano, no sé qué le pasará a ese muchacho, no tiene novia, todavía no ha bajado. Él decía bajar de peso, todavía no ha bajado de peso, no tiene novia, no tiene sexo. ¿Será que ese muchacho nos salió rosca izquierda o qué? Y yo escuchaba los interrogantes que mi papá tenía sobre mi sexualidad, yo siendo apenas un mozalbete de 15 años. Entonces, una persona de 15 años preguntándose qué es sexualmente con tantos interrogantes. Yo quería tener novia, pero a mí todas me decían que no, porque yo no tenía éxito. Yo de niño era muy feo, ya cuando crecí ya... Yo no tenía éxito con las niñas, jugábamos al papá y a la mamá y a mí me tocaba ser de suegra. ¿Usted sabe la agonía? Señores, ¿usted sabe la agonía? ¿Sabe qué? Los de mi generación me están entendiendo exactamente lo que yo estoy diciendo. La presión que se nos ejercía sobre nosotros para demostrar rápido que fuéramos hombres, que no hubiera dudas. Y tuve grandes interrogantes sobre mi vida, sobre mi sexualidad. Sumado a ello, porque a los 9 años fui víctima de una violación. Eres un niño, te violan y no puedes contarlo. Porque si lo cuentas, no va a ser que la gente corrobore lo que andan maldiciendo de ti. No se suponía
¿no se supone que los papás están ahí para entender? El diablo, queridos jóvenes, está interesado en borrar la identidad que ustedes tienen. Él no quiere que ustedes tengan identidad sexual, identidad moral, identidad como ciudadanos, identidad como cristianos, identidad como hijos de Dios, porque Él sabe que una persona cuando entiende lo que es en Cristo, ya no puede hacer nada. Venga alguien al piano, empiezo a terminar. Gálatas capítulo número 3, versículos del 26 al 29. Gálatas 3, 26, 29. Pongan mucha atención a esto. Dice, todos, ¿quiénes? Por favor, ayúdenme. Esta parte quiero que la hagamos todos. ¿Quiénes? Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque, ¿quiénes? Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Escuchen esto, ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que, ¿quiénes? Todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo aquí en la iglesia de Galacia? Les dice, escúchenme, en alguna oportunidad había un grupo de personas destinadas a ser destruidas como pueblo, a que nunca hubiera historia de ellos. Eran unos miserables famélicos esclavos que salían de Egipto sin rumbo ni dirección. Y el Señor les salió al camino y les habló y los bendijo. Mi gracia los va a acompañar. Van a estar en casas que ustedes no construyeron. Van a comer de lo que ustedes no trabajaron. Van a beber de donde ustedes no cavaron. Los voy a bendecir en ciudades grandes, prósperas. Voy a hacer de ustedes familias bonitas. La gente les tendrá envidia. Se les notará la prosperidad. Eso dice el apóstol Pablo. Les dice, oiga, iglesia de Galacia, se lo dijo a ellos. Pero resulta que ya no hay judío, resulta que ya no hay griego, ya no hay esclavo ni hay libre, ya no hay hombre ni hay mujer, sino que todos, ¿quiénes? Todos nosotros somos herederos de esa promesa que Dios depositó en ese pueblo mediante el cumplimiento del sacrificio de Cristo Jesús en el madero del Calvario. Cuando el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Estaba hablando de Jesús. Un día mi hijo subirá al madero del Calvario, entregará su vida, y todo aquel que le reciba como Salvador, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús hizo el sacrificio, y todo aquel que llega a Cristo, nueva criatura es. Y todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac, Jacob, generación tras generaciones, son para ellas, son para ti, son para mí. Así que no habiendo por quién más, el Señor Jesús decidió hacer el sacrificio. Y así como el árbol de olivo natural fue sometido a heridas que fueron expuestas, abiertas, el cuerpo del Señor Jesucristo también fue herido, lacerado. Una sola llaga se convirtió Jesús. Y entonces el Señor salió a buscarte a ti, y 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 a mí, destinados a morir en medio de la maleza, sin historia, sin nombre. Salió y te encontró a ti y te desgajó de esa rama y te trajo y te injertó en el costado de tu Señor Jesús. Y desde entonces estás injertado en la llaga, en la herida que Cristo sufrió por ti y por mí. Y como la raíz es santa, ahora también lo son las ramas. Y dice el Señor Jesús, mío eres tú. Estás escondido en el hueco de mi mano. Bruto, imbécil, oveja negra. Te pusieron nombre oprobioso en tu vida. Tu mamá fue la muchacha de servicio
en la generación, sirvió a los demás, fue la esclava. Pero yo escuché la oración de tu mamá cuando en la mente de tu madre tú estabas. Hubo generaciones antes de ti que pagaron en oración, pagaron en humildad y en servicio el hecho de que tú pudieras conocer a Jesús. Tampoco lo puedes desconocer. Estábamos terminando un año lectivo en el Calvary Chapel, ahí donde estudiaban nuestros hijos. Nos citaron a un grupo reducido de menos de 40 padres de familia a una reunión en un colegio muy grande, solo 45 padres, ahí estábamos, no sé. Mi hijo tenía 16 años. No entendía muy bien qué estaba pasando, pero mi esposa me dijo: es que tu hijo está dentro de los mejores de este colegio. Y dice la persona que estaba ahí en inglés, ella me iba traduciendo porque yo no. The best in the math, los mejores en matemáticas, José Ordóñez. Y mi hijo se levanta, pasa adelante con un grupo reducido de muchachos y recibe un diploma y viene y se sienta. The best in the science, los mejores en ciencias, José Ordóñez. Y vuelve y pasa mi hijo. Y volvió a pasar. Y volvió a pasar. Y volvió a pasar. Con los 5 diplomas de mi hijo lo hacen pasar adelante y dice el rector, dice: vamos a orar por este reducido grupo de muchachos que son los mejores estudiantes de este colegio. Y cuando empezamos a orar por los muchachos, no pude evitar llorar, porque recordé lo que fui a los 16 años. Yo era un antisocial. Vivíamos en Lagos 3. A mi mamá ya le llegaban citaciones del bienestar familiar. Comisaría de familia cita a la señora Blanca Lilia López de Ordóñez y al niño José Bernardo Ordóñez a comparecer, porque ya está agarrando a piedra los vidrios del barrio, a patadas las puertas de las casas. Está conformando una pandilla que se llama La Mano Roja. Se sube a los camiones de cerveza a robarse la cerveza. Es el azote. Un muchacho apenas a sus 15 años y medio. Y cuando vi a mi hijo con la misma edad en ese colegio en los Estados Unidos, con 5 diplomas, lloré. Solo vi la gloria de Dios. Solo vi la gracia de Dios. Solo recordé que unos meses después, cuando mi papá y mi mamá se separan, a los 16 años, me llevaron, mi abuela Bernarda me llevó por primera vez a una iglesia cristiana. Y a los 16 años le dije a Jesús: tú sabes lo que he sufrido yo en la vida, el hambre que he aguantado, el maltrato, los golpes, la mísera vida que he tenido como niño, como adolescente, como joven. Haz algo, por favor. Y ahí adelante, en esa iglesia cristiana en el barrio San Fernando de Bogotá, le dije al Señor que por favor me diera la oportunidad de que para esta generación no existiera todas esas historias tan difíciles. El día que acepté con mi corazón a Jesús, así como mi papá decidió cosas sobre mi vida cuando yo no había nacido, yo también decidí cosas para mi siguiente generación y ellos no habían nacido. Pero cuando entregué a mi hija en el altar, cuando he visto a mis hijos graduarse en las universidades, cuando me levanto en las mañanas y Yasmín está a mi lado, cuando veo la bendición de lo que Dios ha hecho en mi vida, solo veo, no la fuerza de mi brazo, veo la gracia, la misericordia y el favor de Dios en una generación que espero que siga de igual manera predicando que solo en Cristo hay vida, que solo en Cristo hay redención, que solo en Cristo las cosas se hacen nuevas. Esto es para ti. Esto es para ti.
Voy a hacer 2 oraciones. Yo le voy a pedir a usted que ore ahora que yo voy a orar, pero voy a hacer 2 llamados. El primero de ellos es para toda persona que hasta el momento no ha confesado que Jesucristo es su Señor y que a partir de hoy quiere decirle: Señor Jesús, ¿sabes? Yo también estoy cansado, yo también quiero entregarte mi vida. Yo hoy veo mi pecado, que soy un pecador, que necesito arrepentimiento, que subiste a la cruz y entregaste tu vida para pagar la deuda que yo tengo con el Padre. Tú la pagaste en esa cruz, la acepto para que me justifiques delante de mi Padre. Y si por primera vez lo haces, entonces tú eres motivo de la primera oración. La segunda oración que voy a hacer, el segundo llamado que voy a hacer, es para todos aquellos que ya conocieron lo que significa la paz de Cristo, que en algún tiempo, que fueron lo que yo fui en un tiempo, hijo pródigo, porque luego me alejé, di la vuelta y volví. Para todos aquellos que son hijos pródigos, para todos aquellos que andan alejados de Dios, que en alguna oportunidad asistieron a la iglesia, que Dios los bendijo, que Dios cambió sus vidas, que se les olvidó lo que dice Deuteronomio capítulo número 6: cuando comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Pero se nos olvidó. Dios vino, bendijo, restableció, te ayudó y te fuiste. ¿Sabes una cosa? Nadie ha ocupado tu lugar desde que te fuiste de la mesa del Padre. Y el Padre todos los días pregunta por ti y escogió este día para ti, para que digas: voy a empezar de nuevo, porque nunca es tarde para volver a empezar, porque nunca es tarde para salvar un matrimonio, porque nunca es tarde para restablecer la relación con los hijos, porque nunca es tarde para volver a la senda. Si tu corazón hoy está latiendo y estás frente a mí escuchando esta palabra, significa que no es tarde. Vuelve a casa, tu Padre te espera. Oremos. No me apaguen las luces, por favor. Oremos. Iglesia, ayúdeme a interceder por este momento, que es el más importante de nuestra reunión. Señor Jesús, estamos agradecidos acá, un grupo de personas necesitadas de ti, pecadores. Hemos hecho cosas feas, tontas, cometemos errores, Señor Dios, pero ahora necesitamos, Señor Dios, acudir a esa gracia inmerecida de tu favor, tu paz. Por favor, convence de pecado, porque la obra es tuya. Convéncelos de pecado, de la necesidad de arrepentimiento en este momento. Yo pregunto si hay alguna persona que por primera vez quiera ser valiente, entregarle su vida a Jesús. Le voy a pedir que se ponga de pie en el lugar donde está. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. 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 Hola, Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Alguien que quiera decir: a partir de ahora quiero vivir para Jesús. Quiero que mis pecados sean perdonados y quiero empezar una nueva vida. Perdónenme que insista. Yo estoy aquí gracias a la insistencia de un pastor. Solo lo preguntaré una vez más y te retaré una vez más para que te pongas de pie junto con estos valientes que han tomado su decisión de declarar públicamente que necesitan a Jesús. Si tú también lo necesitas, si nunca lo has hecho, ponte de pie en este momento. Dios te bendiga. 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 Permanezcan allí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ahora le voy a pedir a todas las personas: querido hijo pródigo, querida persona, querido hombre, querida mujer, que te fuiste, que te alejaste, que andas por caminos equivocados, que ya ni siquiera disfrutas lo que estás haciendo porque ya probaste la paz que el Señor te da y necesitas regresar al camino y sentir los brazos de tu Padre, que hoy te quiere volver a abrazar para decir: bienvenido de nuevo a casa, hijo. Estaba esperando por ti. Bienvenida a casa de nuevo, querida hija. Estaba esperando por ti. Si este es tu caso, ponte de pie en este momento.
Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oh, wow, Dios los bendiga. Wow, 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 wow. Bienvenidos de nuevo. Y a todos los que están en la internet de igual manera. A los hijos de casa, a los hijos pródigos y a los que toman por primera vez su decisión por Jesús, yo les voy a guiar en esta oración. ¿Me ayuda, iglesia? Repitan después de mí. Señor Jesús, en esta tarde reconozco tu voz y quiero ser una oveja tuya. Reconozco mi pecado. Reconozco que soy un pecador y que necesito ser presentado como justo delante del Padre. Querido Jesús, gracias por subir a la cruz y entregar tu cuerpo, tu sangre, tu vida, por haber resucitado por mí, porque gracias a eso soy justificado delante del Padre. Me arrepiento de mi pecado y entiendo que ahora ya no existe, porque tú haces de mí una nueva criatura. Y yo me comprometo a servirte, a seguirte y a obedecerte todos los días de mi vida hasta que yo muera o hasta que tú regreses. En tu nombre hago esta oración. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. ¡Wow! Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.